Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo Kevin García, y estas son las historias de Mundo Creepy. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Mundo Creepy. Continuamos con este nuevo formato que, por cierto, les agradecemos muchísimo por sus comentarios. Tuvimos un recibimiento increíble con el episodio anterior. Estamos muy contentos y queremos recordarles que vamos a estar aquí acompañándolos cada lunes con un nuevo episodio. Mi nombre es Emanuel Morales, me acompaña como siempre mi compañero y amigo Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin? Bien, feliz también y emocionado por ese recibimiento que mencionas, porque la gente ha sido muy linda, han dejado comentarios muy bonitos. De hecho, ahorita con esa función más o menos nueva que tiene Spotify de que puedes dejar comentarios y nosotros lo aprobamos, pues también estuvimos leyendo mucho esa audiencia, ¿no? Que normalmente no tenía dónde comentar o dónde dejarnos su opinión. Entonces estuvimos viendo el recibimiento tan hermoso que nos dieron. Ojalá que las historias de hoy también les gusten, porque son muy aterradoras. Y de nuevo, como la semana pasada, no sé qué historias trae Manuel el día de hoy y él no sabe cuáles traigo yo, entonces eso va a estar interesante. Ahí está el encanto de todo. También les agradecemos por seguirnos, por darnos follow aquí en Spotify o en la plataforma de su preferencia, y también por puntuarnos o calificarnos, no sé cómo se diga, cuando tú pones las estrellitas en el podcast. Eso nos ayuda un montón a volver a subir al top en Spotify, porque como nos fuimos un ratito, pues nos mandaron muy abajo en el top. Caímos estrepitosamente. Muchísimos peldaños, así que nos ayudaría muchísimo. Gracias por eso. Y antes de empezar con las historias, tenemos un aviso muy importante, porque hay algo de confusión sobre los cambios que hemos hecho en Mundo Creepy y vamos a aclararlo, ¿no? Para que la gente esté mejor enterada. Claro. Los días lunes ustedes van a tener un nuevo episodio de Historias de Mundo Creepy, es decir, este podcast que están oyendo. Y este podcast no solo tiene ya su formato de audio, sino que tiene un canal de YouTube llamado Historias de Mundo Creepy, tal cual. Así lo encuentran en YouTube. Ya está subido el episodio anterior y también va a estar disponible en cuanto pues se suba a todas partes. Así que ahí tienen esos dos episodios con este nuevo formato los días lunes. Los martes también tenemos nuevo video en el canal principal, Mundo Creepy, el de toda la vida, que ahora también tiene su versión en audio o en podcast, que encuentran en Spotify y en las plataformas como Misterios de Mundo Creepy. Así lo encuentran. Son los videos que estamos subiendo también con un nuevo formato al canal principal. Por el momento, el día miércoles no tiene contenido nuevo. Eventualmente tendrá por ahí algo que les vamos a ir avisando. Pero nos saltamos de aquí al jueves, donde de nuevo hay contenido en Mundo Creepy o Misterios de Mundo Creepy, en los mismos formatos y lugares donde dijo ahorita Emanuel. Y por último, los viernes tenemos un nuevo video en nuestro canal de Mundo Creepy Creepypastas, o el podcast de Creepypastas de Mundo Creepy, que está en todos lados, en cualquier plataforma que ustedes quieran. Ahí lo pueden encontrar. Así que ya saben, de lunes ahorita a viernes, exceptuando el miércoles, hay nuevo contenido en todos estos canales. Y brevemente, nada más para la gente que se lo pregunte, ¿por qué? ¿Por qué no está todo en el mismo canal? ¿Por qué estamos haciendo diferentes cosas? Bueno, es parte de lo que aprendimos en este tiempo que nos tomamos de pausa de hacer contenido, que tal vez meter diferentes contenidos al mismo canal no le ayuda mucho en el tema de estadísticas, hace que la audiencia se divida un poco. Entonces, si a ti te interesa solamente Noctámbulos y esto, pues tienes donde verlo. Y no ignorarías tú como usuario, por ejemplo, un video que no te interese, ¿no? Puedes ir a seguir lo que a ti te guste. Así es. Y pues también Noctámbulos, como lo mencionas, es los viernes la transmisión. Por ahí va a haber cambios eventualmente, pero les estaremos avisando. Y Noctámbulos también tiene su propio canal de YouTube al que se pueden suscribir, Noctámbulos Podcast, y su versión en audio en las plataformas digitales. Así que todo ahora tiene su versión canal de YouTube y su versión en audio. Así que pueden encontrar material por ahí toda la semana, casi toda la semana ahorita, pero eventualmente toda la semana, material nuestro. Y ahora sí, comenzamos con las historias, porque es a lo que vienen a ustedes a escuchar. Sí. Muy bien, pues en este caso, la semana pasada yo empecé contando los relatos, así que en esta ocasión te tocará iniciar a ti. ¿Estás listo? Muy bien. Esta historia nos la envía Leonel. Él nos pide que únicamente lo llamemos así y que no lo nombremos por su nombre completo. Ok. Leonel nos dice que esta historia le ocurrió hace ya algún tiempo. La historia se llama La enfermera. Detrás
del fraccionamiento donde él vivía en aquel momento, aún siendo un niño preadolescente, hay un camino de tierra bastante descuidado, de estos que tienen monte, que tienen hierba y que suelen ser bastante solitarios, especialmente durante la noche. Se dice sobre este camino que en tiempos de la Revolución sirvió como una especie de ruta muy frecuente para los diversos soldados que estaban por ahí en las batallas. También muy cerca de este camino se encuentra una edificación, una construcción bastante vieja, una casa enorme rodeada por monte y también por una enorme barda de concreto. Se cuenta que este lugar funcionó en algún momento, en tiempos de la Revolución, como una especie de hospital improvisado para los heridos en las batallas. Cuando alguien era herido de gravedad, se llevaba ahí y era atendido por personas que de muy buena voluntad estaban ahí para ayudarlos en las diversas batallas que enfrentaban. Ahora, actualmente, como dije, el lugar está abandonado y se encuentra cerca de un sitio bastante desolado. Leonel nos cuenta que hace mucho tiempo él estaba en un parque jugando, platicando con algunos amigos, cuando se acercó otro amigo más a invitarlos para entrar en esta casa abandonada que de noche se ve bastante tétrica. Los invitó a hacer una especie de exploración urbana, aunque en aquel momento no existía el término. Era solo explorar. Sí, solo ir a visitar un lugar oscuro, un lugar abandonado por mera curiosidad y para ver qué te podías encontrar. Por supuesto también estaban las historias de los fantasmas, de las apariciones y de todas estas cosas aterradoras que a uno de niño y a muchos adultos nos fascinan bastante. Leonel y sus amigos fueron a ese lugar caminando. Ya era un poco tarde y ya estaba oscuro, y a él le daba un poco de miedo, no tanto por los fantasmas, sino porque su mamá le tenía muy prohibido el hacer ese tipo de cosas, el meterse a lugares desconocidos y abandonados, por los peligros que podía encontrarse ahí, especialmente durante la noche. Leonel, sin embargo, se animó a ir. Llegaron al lugar, exploraron por un momento, estuvieron viendo habitaciones, pasillos. Les costó un poco de trabajo porque para acceder ahí tenían que saltar esta enorme barda y entre los tres se ayudaron para poder lograrlo. Esa noche no ocurrió absolutamente nada, no vieron nada extraño, pero sí sintieron una pesadez, una sensación bastante extraña, ¿no? Esta vibra de que en ese lugar sí podían pasar cosas. Sin embargo, como nada ocurrió, se volvió una especie de costumbre o una especie de tradición el ir de vez en cuando a explorar por ahí, a veces con más amigos, a veces ellos tres solos, y en una de esas noches se les ocurrió algo muy interesante. Ellos acordaron verse ahí para asustar a otro grupo de amigos que sabían que iban a acudir esa noche a esta casa. Estos otros amigos iban con el mismo plan de explorar, de ver qué había por ahí, tal vez de tomar algunas fotografías. Y Leonel y sus amigos iban a estar ahí para sacarles el susto de sus vidas. Un poco más temprano que el otro grupo de chicos, ellos entraron, brincaron la barda, sortearon este lugar con monte y con hierbas para llegar a la casa. Y una vez ahí, se ocultaron en una de las habitaciones más alejadas, esas que están hacia el fondo. Esperaron ahí por un momento en la oscuridad, sonriendo, un poco nerviosos, para esperar la llegada de estos otros chicos. A la distancia escucharon primero pasos y luego un pequeño grito seguido de risas, y sabían que habían llegado. Leonel comenzó a sentir un poco de frío. Fue un poco extraño porque la temperatura pareció bajar de la nada. Después de eso, él jura que sintió como si alguien le estuviera respirando muy cerca del cuello, por la espalda. Al girar no vio absolutamente nada, pero no pudo evitar una sensación muy extraña de miedo y también de sentirse observado. Él y su amigo estaban listos para saltar y para asustar a los chicos que ya estaban dentro de la casa, mientras su otro amigo estaba oculto muy cerca grabando todo para documentar esta broma. Una vez que este grupo de chicos se acercó lo suficiente a donde estaban Leonel y sus amigos, él, junto a ellos, saltó gritando. ¡Wow!, dijo. Los chicos los vieron y apenas
pudieron sostenerles la mirada por unos segundos antes de gritar y salir corriendo despavoridos. Realmente les habían sacado un gran susto. Claro, sí. Leonel y sus amigos se rieron muchísimo, estaban bastante satisfechos con su broma y no hicieron más que salir de ahí también e irse a sus casas. Hasta ahora todo es la historia de un grupo de chicos asustando a otros, todo muy divertido. Pero Leonel nos cuenta que esto cambió al día siguiente, pues muy temprano ya tenía un mensaje de uno de sus amigos, el que había grabado la broma. Él le envió el video y le dijo que prestara mucha atención a lo que en él se veía. En este video, entre la oscuridad y con lo poco que se podía percibir, se podía ver a Leonel y a su amigo agazapados esperando a que pasaran los chicos. Sin embargo, en el momento en el que se levantan, se puede ver detrás de ellos lo que parece ser una mujer alta con un vestido blanco, a quien no se le puede ver el rostro, pero está justo detrás de Leonel. Y ella lleva además una especie de gorro o sombrero un tanto extraño, muy similar al que usaban las enfermeras de principios del siglo XX. Lo más raro es que cuando ellos salieron para asustar a estos chicos, en el video se puede ver que ellos parecen no asustarse por Leonel y su amigo, ni por sus gritos, sino por la extraña figura que estaba detrás de ellos y que no parecía pertenecer a este mundo. Leonel cuenta que en la actualidad no tiene idea de dónde quedó ese video y que le hubiera encantado poder tenerlo para enviárnoslo. Sin embargo, ha perdido el contacto con su amigo y no sabe si es que él lo guardó o no, ya que en aquellos tiempos no era usual el guardar tus dispositivos o el guardar tus cosas o respaldarlas. Simplemente dejabas de usarlos y lo que tenías en ellos se perdía. Leonel cierra diciendo que su amigo en aquel momento le aconsejó hacerse una limpia porque pensaba que esta situación podría haberlo hecho impregnarse de cierta forma con cosas negativas. Sin embargo, Leonel nunca lo hizo, no tanto porque no quisiera, ya que él de verdad sí quería hacerlo, sino por el miedo de que, por la edad que tenía, para conseguir que alguien le hiciera una limpia, él tendría que primero preguntarle a su mamá y que ella lo ayudara a conseguir a alguien que lo hiciera. Y esto implicaba, por supuesto, contarle la historia y hacerle saber que la había desobedecido, cosa que en aquel momento le daba muchísimo miedo. Así que prefirió guardarse este secreto y contarnos esta historia hasta este momento. Qué gran historia. Y entiendo de verdad al 100% el tema de no tener la evidencia por la época en la que pasó, porque justamente yo también perdí muchas fotos o videos que tomé con mis primeros teléfonos. Sí. Por allá de 2007, 2008. Y como dices, ahora es un poco más común que tu teléfono esté conectado a la nube y guardes esa información a veces de forma automática, pero antes no. Antes, si se perdía el teléfono o dejaba de funcionar, uno tenía como este chip o esta forma de pensar de bueno, pues se perdió todo y ni modo, sí. ¿no? Sí, si te lo robaban, si se te perdía, perdías absolutamente todo, perdías hasta tus contactos, e incluso a mí me tocó la época donde perdías tu número de teléfono y tenías que comprarte otro chip y tenías que decirle a todo el mundo que el teléfono anterior ya no era el tuyo y darles tu nuevo número. Sí, pero bueno, fuera de eso, de que lo entiendo, me parece una gran historia, sinceramente. Y qué tétrico debe haber sido revisar esa grabación y notar, pues, esta mujer ahí detrás, ¿no? Muy buena historia. Saludos a Leonel, gracias por enviarnos su relato. Recuerden, por cierto, antes de pasar a la siguiente historia, que si quieren enviarnos sus relatos de cualquier índole aterradora, paranormal, de ovnis o cualquier evento, sucesos, secretos familiares, casos más terrenales o reales, no sé, de acosadores o ese tipo de temas fuertes, pueden hacerlo al correo mundocreepyhistorias@gmail.com, y en el asunto del correo, por favor, si nos pueden dejar ahí pues más o menos de qué categoría creen que es su historia. Por ejemplo, si es de historias de abuelos, de brujería, de acosadores, de ovnis, ahí nos ayudaría mucho para poder clasificarlo mejor, y con mucho gusto pues los recibimos, los leemos y podrían aparecer en estos episodios. Y bueno, pasando a la siguiente historia. Esta historia nos la envía una chica llamada Génesis Dávila y la titulé La Niña Invisible. Lo que nos cuenta Génesis ocurrió hace varios años, en 2018, y aunque Génesis no nos dice su edad actual, lo que sí nos menciona es que en esa época, en 2018, todavía era una niña. Entonces, la historia empieza cuando ella y su mamá
se tienen que mudar muy rápido de una casa a otra debido a que las personas, los dueños de la casa donde estaban antes, básicamente la sacaron rápido. Nos lo dice tal cual como nos echaron a la calle de un día para otro. Obviamente su mamá empieza a buscar muy desesperadamente un lugar y encuentra una casa que está bien, pero está muy descuidada. Es una casa que por dentro tiene algunos muebles viejos incluso todavía, de los que ellas se tienen que deshacer. Ropa, cosas que están ahí estorbando, y está sucia, está un poco vieja incluso, pero está bien. O sea, para lo que necesitaban por la urgencia y por el tiempo estaba bien. Y lo que nos detalla un poquito más es que el patio de atrás era un tanto grande, pero también tenía este mismo problema. Estaba lleno de basura, la hierba estaba muy crecida y había cosas ahí que incluso podían ser peligrosas, trozos de madera, cosas de metal que eran un peligro para ella siendo una niña, por lo cual su mamá desde que llegaron le dijo: en lo que limpiamos, de aquí a que encontramos cómo limpiar todo, trata de no estar mucho tiempo en el patio, o al menos si vas a salir, no corras de un lado a otro, por favor. Génesis pues hizo caso de esto y nos cuenta que sí salía de vez en cuando, pero tenía mucho cuidado, sobre todo en las noches, porque como no conocían el nuevo lugar donde vivían al 100%, su mamá no la dejaba salir a la calle mucho. Entonces casi todo el tiempo que quería pasar algún momento en el exterior de la casa pues era en ese patio, pero con cuidado. Ella salía y en la noche dice que se veía extremadamente oscuro, que algunas esquinas del patio incluso se veían como oscuridad total, completamente ennegrecido todo, y le daba una sensación un poquito espeluznante. Pero aún así ella se la pasaba bien. Una de esas noches ella salió y estaba jugando con una de sus muñecas cuando de pronto escuchó algo en el patio, justo en esta zona que te digo, donde estaba muy oscuro, donde la luz apenas si rozaba ese lugar, por lo que no se veía prácticamente nada. Génesis volteó, se quedó viendo fijamente al punto donde había escuchado este ruido, que era como el de alguien moviéndose, como alguien que pisa la hierba pero se escucha, o sea, como un movimiento ya sea de un animal o de una persona, algo así era. Se queda mirando fijamente y después de unos segundos empieza a distinguir entre lo oscuro una silueta, la silueta de una niña. Ella la describe como una niña de su edad, pero que tenía ropa muy vieja. Ella dice que era ropa como la que ella veía en las fotos de su abuelita cuando era niña. Estamos hablando de hace unos 60, 70 años aproximadamente. Y además esta ropa estaba sucia, un poco desgastada, hasta rota en algunas partes. Pero esto no era lo que le llamó más la atención en el momento, sino que esta niña, cuando ella la pudo ver bien, distinguió que en su cara tenía una expresión muy marcada de enojo. Le estaba mirando fijamente a Génesis, enojada, muy molesta, lo cual obviamente, además de estar viendo una niña de la nada en su patio, le provocó también miedo el sentir incluso como este odio que parecía tenerle. Lo peor de todo llega cuando, después de unos segundos de Génesis viendo a esta niña sin saber cómo reaccionar, pensando en salir corriendo pero quedándose un poco congelada por el miedo, la niña lentamente levanta uno de sus brazos y con el dedo índice la apunta directamente. Según lo que Génesis nos cuenta, ella sintió en ese momento como si la niña le estuviera apuntando, acusándola, como cuando un niño acusa a otro de algo malo que hizo, pero sin quitar esta expresión de odio, lo cual hacía que se sintiera como si le estuviera acusando de algo muy malo, como si Génesis le hubiera hecho algo a esta niña y esta niña le estuviera apuntando diciéndole: sé lo que hiciste y que tengo coraje por ello, ¿no? Génesis es en este momento donde reacciona, ya no se queda pasmada, se para y entra corriendo a su casa. Y lo que recuerda es que ella se metió corriendo, subió rápidamente las escaleras y se fue hacia su habitación, donde se puso una cobija encima, sintiendo que esto era una especie de escudo de protección, ¿no? Que la protegería contra lo que sea que le pudiera pasar o lo que sea que esta niña le quisiera hacer. Pero no pasó nada. Y lo extraño es que Génesis nos dice también que no recuerda cómo terminó ese día. Recuerda que se fue a tapar, pero no está segura si después de eso se quedó dormida. No recuerda haber visto a su mamá en ese lapso entre que entró corriendo a la casa y subió cuando su mamá tenía que estar allá adentro. Ni siquiera recuerda haber hablado con ella. Se queda todo esto como una mala experiencia, un mal recuerdo, y pasan los años. El año pasado, Génesis está platicando con su mamá, ya habiendo pasado algún tiempo considerable, ya incluso están viviendo en otro lado diferente,
Y le cuenta esto, le dice, oye, ¿sabías que una vez yo vi en esa casa donde nos mudamos a una niña que me dio mucho miedo? Y dice que la expresión de su mamá se torna muy seria. No necesariamente asustada, pero sí seria. Y le dice, ¿cuál casa? Y le dice, pues la casa esta donde llegamos y estaba todo sucio, que limpiamos, tardamos un montón. Y la mamá dice, ok, ¿y qué es lo que recuerdas? Y Génesis le dice, bueno, pues recuerdo haber estado en el patio de atrás, de pronto vi una niña que me apuntó con el dedo y subí corriendo a mi cuarto. Y de verdad que de ella no recuerdo nada más, entonces no sé qué pasó, pero se me hizo muy raro. Y su mamá insiste, ¿qué más recuerdas? No, pues nada más. Y es entonces cuando Génesis nos dice que su mamá, como buscando las palabras correctas o la manera adecuada de abordar el tema, se queda unos segundos callada y luego le dice, sí recuerdo esa historia, hija, de hecho sí me lo contaste. Y Génesis se queda muy extrañada porque ella recuerda no haber hablado de eso con nadie. Y le dice, de hecho esa niña que tú dices, pues te daba mucho miedo a ti. Y la viste varias veces, según lo que tú me contaste. Y entonces la mamá le cuenta una historia diferente. Ella dice que ese día ella vio a Génesis afuera, que empezó a sentir mucho miedo y a sollozar, hablándole en voz baja a su mamá. Ella lo escuchó y se asomó, y cuando Génesis entró corriendo se escondió debajo de la mesa y empezó a repetir, la niña, la niña, la niña. La mamá, cuando se asoma hacia afuera, ve que no hay nadie, va a buscar a su hija abajo de la mesa y le pregunta qué pasó, pero Génesis está en este trance, asustada. La calma, le dice, no pasa nada, no hay nadie, ¿qué viste? La mamá preocupada más porque alguien se hubiera metido a la casa o algo así que por un fantasma. Sí, qué miedo que tu hija, tu hijo te diga algo así. Y no poder calmarlo en el momento también, ¿no? Pero la termina calmando. Después de un rato platican, la termina calmando. Pasa, días después, otra vez. De pronto escucha a Génesis llorar, va corriendo con ella y lo mismo. Y está en este mismo trance diciendo, la niña, la niña. Pero no le explica qué pasó. Hasta que pasa una tercera ocasión, donde ahora sí, ya con más calma, le pregunta, es que ¿a qué te refieres? ¿Cuál niña? No hay ninguna niña. Y ella por fin le cuenta lo mismo que ahora Génesis le contó años después. Esta misma idea de la niña con este vestido viejo, con esta mirada de odio, apuntándola con el dedo. Y su mamá no sabe qué hacer. Ella no sabe si lo que está diciendo puede ser producto de su imaginación, si es una especie de pesadilla que se le presenta o la recuerda durante el día. No sabe exactamente qué está pasando, pero la trata de calmar y lo logra. Y de pronto, de un día para otro, ya no vuelve a pasar. Lo curioso aquí es que te estoy hablando de 3 ocasiones diferentes donde al parecer Génesis tuvo encuentros con esta niña que se le aparecía, pero Génesis nos termina el relato diciendo, tengo que confesar que sentí todo mi cuerpo helado cuando mi mamá me estaba platicando, porque es como si me estuviera contando la historia de alguien más. Yo no recuerdo nada de lo que me dice y no tengo idea de por qué no lo recuerdo, porque si yo hubiera bloqueado el recuerdo de lo que pasó, como este mecanismo de defensa que tiene mucha gente, ¿por qué sí recuerdo el primer encuentro que tuve con ella? ¿Y por qué yo recuerdo haber subido a mi cuarto, taparme con una cobija y no todo lo que mi mamá me dijo que hice? Porque le pregunté. En alguna de estas ocasiones me fui a mi cuarto a acostar, a tapar, y me dijo, no, siempre te escondías abajo de la mesa y mirabas hacia el patio asustada diciendo que la niña estaba ahí o que había una niña. Génesis al final nos cuenta que ya no ha visto a esta niña nunca más, que no estás completamente segura de qué fue lo que vio, si era un fantasma o no, tampoco si era algo que tuviera que ver con la casa. Dice, no, la verdad no investigué, no sé qué historia tenga el lugar, pero lo que sí me queda claro es que me da mucho miedo pensar qué otros recuerdos podría tener yo ahí guardados o completamente bloqueados y que no se los conté a mi mamá y que no se dio cuenta, o qué cosas vi que nadie más sabe. No manches, qué extraño no recordar. Tú me has contado en algunas ocasiones que hay partes de tu infancia que no recuerdas, ¿no? Y sí, a muchos nos puede pasar, pero llenar esos huecos, esos vacíos con experiencias así debe ser muy perturbador. El enterarte de que viviste algo como eso y que no estabas ni enterado. Claro. Además, Génesis, por lo que nos cuenta, no es como que no recuerde esos años de su infancia. Recuerda la casa, recuerda haberse mudado. Es como solo una parte de su vida
una pequeñita parte se bloqueó. Sí. Y lo demás ahí está, ¿no? Y eso es lo que también es muy extraño, porque fue muy selectivo lo que se le borró de la mente. Y que normalmente cuando alguien bloquea recuerdos es porque fue un evento demasiado traumático, demasiado horrible, y eso solo hace volar tu imaginación de qué pudo ser lo que vio, lo que escuchó, lo que sintió en ese encuentro, como para que su mente haya decidido que lo mejor era descartarlo, tirarlo a la basura por completo, sí. Claro. Qué buena historia, que de hecho esto frecuentemente, esto ha llegado a ocurrir cuando me ha invitado a narrar el narrador de Hablemos de lo que no existe, que le enviamos un saludo muy afectuoso. Cuando él cuenta una historia y de repente, sin quererlo, porque obviamente no nos ponemos de acuerdo, la siguiente tiene como un poquito de relación, ¿no? Y eso me acaba de ocurrir ahorita por lo de un fantasma enojado o un fantasma rencoroso, ¿no? Ok. Esta historia se llama La Mujer de las Vías y es enviada por Jocelyn desde Santiago de Chile, que le enviamos también un saludo a ella y a su familia. Ella nos cuenta que su mamá, cuando era joven, vivía en un campo muy cerca de unas vías del tren, junto con sus padres y con sus hermanos. Estas vías eran bastante solitarias y también bastante aterradoras y peligrosas, pues había unos cuantos vagones que estaban abandonados ahí, y que si ustedes viven en una ciudad con trenes, sabrán que los sitios con vagones abandonados suelen ser usados como refugio o a veces como una especie de guarida para personas, a veces personas sin hogar y a veces personas directamente malintencionadas o que van a hacer cosas ilegales por ahí, ¿no? Esto lamentablemente le ocurrió a una persona, a una chica de este pueblo, pues se contaba que en estas vías se aparecía el fantasma de una mujer quien lamentablemente había sido abusada y también asesinada en uno de estos vagones. Qué fuerte. Desde entonces su espíritu se aparecía en este lugar para asustar y directamente para hacerle daño a las personas. Pero no a todas las personas. Había una particularidad con este fantasma. Si tú eras mujer, ibas caminando por ahí en la noche, no te ocurría absolutamente nada. En cambio, si eras hombre, eras seguro que esta aparición iba a hacerse presente y te iba a asustar como mínimo. Esta historia era tan famosa que de hecho en esa zona, en estos trenes, ya no se juntaba nadie. No había personas ingiriendo sustancias, no había personas malintencionadas, no había ladrones. Era una zona muy solitaria porque todo aquel hombre que se escondiera por ahí o que anduviera merodeando era víctima de este fantasma. Y así de fuerte era la historia o la leyenda para que el lugar se volviera pues bastante tranquilo y que como mujer pudieras transitar por ahí de noche sin ningún problema. Esta historia era más que conocida, pero había una persona, el hermano de la mamá de Jocelyn, que era una especie de excepción a esta regla, pues él había pasado muchas veces por ahí, por estas vías, por estos vagones, sin ver absolutamente nada y sin que nada malo o extraño le ocurriera, ni con vivos ni con muertos. Él le atribuía esto a alguien en especial, pues él decía que siempre visitaba la tumba de una de sus hermanas, quien lamentablemente había fallecido tiempo atrás, y decía que ella lo cuidaba y que su espíritu de alguna forma ayudaba a que a él no le ocurriera nada al pasar por ahí. En una de tantas noches, él decidió salir con unos amigos para divertirse. Su abuela le advirtió que por favor no regresara tan tarde, ya que de hecho él tenía que pasar caminando por esas vías para llegar a donde iba y también para volver a casa. Entonces él le comentó que no había problema, que su hermana lo cuidaba como siempre. Ok. Esa madrugada, alrededor de las 3, 4 de la mañana, alguien llegó tocando la puerta muy fuerte. Todos se asustaron y se levantaron para recibir a quien sea que estuviera ahí. Al abrirla, se encontraron con él, con el hermano de la mamá de Jocelyn. Estaba muy agitado, estaba completamente pálido, tenía mucho miedo y apenas si podía hablar o articular alguna palabra. Trataron de calmarlo, le prepararon un té,
le pusieron una sábana encima para que pudiera recuperar el calor de su cuerpo. Y después de un rato, él les pudo contar lo que le había pasado. Resulta que regresaba un tanto tomado, después de haber celebrado con sus amigos, y estaba caminando, tambaleándose un poco por las vías, cuando de repente comenzó a sentir frío y comenzó a sentirse observado. Empezó a mirar de un lado a otro, entre la hierba, entre los vagones abandonados, pero no había nadie, no había nada más que oscuridad. Siguió avanzando y poco a poco comenzó a escuchar pasos entre la grava, y no eran solo sus pasos, lo comprobó cuando al detenerse, estos se siguieron escuchando. Pensando que podría ser un maleante, un asaltante, él se giró rápidamente para tratar de ver a quién venía detrás de él. Y su sorpresa fue mucha cuando vio a una mujer pálida, con el rostro destrozado. Wow. Un rostro fantasmal y muy aterrador. Esta mujer estaba caminando lentamente detrás de él. Él se quedó quieto, se quedó mirándola por un momento, casi como cuando no quieres provocar a algo que te está a punto de atacar. Claro, para que no reaccione violentamente, ¿no? Sí, cuando hay una criatura, un perro, un león, qué sé yo, y tú no quieres provocarlo, te quedas quieto. Eso fue lo que él hizo. Se quedó ahí por unos segundos mirándola. Ella también se quedó quieta. Pero entonces comenzó a correr hacia él muy, muy rápido. En ese momento él se quedó también paralizado por el miedo, pero pudo reaccionar y cayéndose, tambaleándose, pudo salir corriendo. De hecho, al parecer se le bajó la borrachera por el susto, porque para cuando llegó a la casa estaba sumamente asustado, pero en sus 5 sentidos. Él contó esto, les dijo a sus familiares, a su abuelita, a su mamá, lo que le había pasado. Y entonces recordó, con algo de tristeza, que de hecho tenía ya bastantes meses de haberse olvidado de ir a visitar la tumba de su hermana. Tenía mucho tiempo de no ir y dejarle flores, de no ir y conversar con ella como solía hacer. La tenía hasta cierto punto abandonada. Y él no pudo evitar pensar que esta situación tan horrible y este encuentro tan aterrador con la mujer de las vías podría tener que ver con que tal vez su hermana, que en paz descanse, lo había dejado de cuidar, así como él había dejado de cuidar de ella. Qué fuerte. Pero tiene mucho sentido. No es la primera vez que escucho este tipo de historias donde hay una entidad que a algunas personas las asusta o hasta les trata de hacer daño y a otras o no les hace nada o las cuida. Sí. Pero se me hace interesante cómo la mujer de las vías tenía tal vez como esta intención de también de asustarlo por lo mismo, ¿no? Como podría ser también una especie de advertencia o de, oye, recuerda no descuidar a tu hermana, porque como entiendo, básicamente la entidad trataba como de castigar a las personas que también hacían cosas malas o sí, algo así. Qué buena historia. Y qué tétrica la parte donde sale corriendo hacia él. Muy fuerte. Y Súper saludos tétrica. de nuevo a Jocelyn hasta Chile. Saludos, Jocelyn. Y con eso pasamos a la siguiente historia, si te parece bien. Sí. Esta, segunda historia que yo traje el día de hoy. Esta historia nos la envía alguien que solamente se identificó como Juan ZM, Juan de ahora en adelante, y nos dice que ocurrió en 2016. Esto en Emiliano Zapata, un municipio ubicado en Estanzuela, en Veracruz, México. Y lo que nos platica es que se acababan de mudar de una casa a otra, él y su esposa, junto a su bebé. Su esposa se llama Betty y su bebé se llama Sherlyn. La bebé en ese entonces tenía apenas 1 año cuando se mudaron, y nos cuenta que de hecho al llegar todo salió perfecto. La mudanza salió bien, a tiempo, las cosas llegaron con bien, se pudieron a acomodar bien en el lugar, se sentían cómodos, se llevaban bien con los vecinos, todo iba súper bien. El problema llegó 1 año después. Cuando pasa este año y la bebé ya tiene 2 años para este momento, empieza a tener problemas para dormir. La niña se despierta todas las noches llorando, y como apenas tiene 2 años habla muy poquito, se entiende muy poquito lo que dice, y de hecho casi no habla tanto, sino más se comunica con señas, apuntando cosas, y es precisamente lo que hace. Cuando Betty, la mamá, se despierta y la escucha llorar, va corriendo hacia su habitación, hacia su cama,
y ve que la niña está apuntando hacia un closet que tienen ahí. Un closet de estos que están metidos en la pared y que ya venía con la casa, ya era parte de lo que tenía la casa construido y puesto antes de que ellos llegaran. Y apunta para allá. Obviamente en un inicio ella busca si hay algún animal, si hay algo ahí, le revisa el cuerpo a ver si no algo la picó o la mordió, pero no encuentra nada. Le trata de dar de comer a la bebé, pero la bebé no quiere. O sea, no se despertó por hambre, que es lo común. Tiene miedo y está apuntando con sus manitas hacia el closet. Como decía en un inicio, no le dan demasiada importancia a esta parte. Betty simplemente la calma, la lleva a veces con ellos a dormir. Y Juan nos dice que de hecho muchas de esas noches en las que esto empezó a pasar más y más seguido, él no estaba en casa porque él trabajaba en esos años como policía y sus turnos podían cambiar desde la mañana hasta la tarde de la noche y no eran constantes o fijos. Entonces muchas noches él estaba patrullando mientras su esposa estaba sola con la niña. Esto empezó a asustar a Betty porque cada vez que la niña se despertaba llorando, apuntaba siempre al mismo lugar. Y en una de esas noches, finalmente, mientras Betty le preguntaba a la niña: ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? La niña quiso contestar a su modo con sus palabras y dijo: monstruo, a su forma. Pero lo entendió Betty. Esto obviamente la asustó, porque de hecho nos confiesa Juan en este punto que cuando Betty habló con él y le dijo: oye, la niña todas las noches se despierta y no, ya la duermo mejor conmigo, pero cada que duerme en su cuarto pasa esto, a veces incluso de día. Él dijo: bueno, puede ser simplemente que la niña haya visto algo en algún lado, tal vez en la tele sin que nos diéramos cuenta, y se asustó. Pero cuando ella le mencionó, es que dijo la palabra monstruo, él incluso le preguntó: y bueno, ¿de dónde aprendió esa palabra? No, yo no le he platicado nada de eso a la niña. Y Betty dijo: no, yo tampoco, o sea, en algún lado tal vez la escuchó, pero no sé. El punto es que trataron de verlo del lado de un niño asustado, un bebé asustado por algo, y se empezaron a preguntar si a lo mejor algún animal se estaba metiendo a la casa sin que se dieran cuenta. Trataron como de encontrar cualquier explicación, pero pues no había nada que pudiera dar una respuesta en ese momento. Las ventanas estaban bien cerradas, las puertas también, no había huecos o espacios donde algún animal se metiera a molestar o asustar a la niña. Y lo que Betty terminó decidiendo es que la niña durmiera con ella. Pasan más días, pasan incluso algunas semanas, y ahora en la habitación de Betty y de Juan, también la niña se empieza a despertar. Y de nuevo, llora, está asustada y apunta al closet que hay en ese lugar. Un closet ubicado en otro lugar, en otra habitación, lo cual no debería tener mucho sentido. La niña de nuevo apunta hacia ahí. Y Betty de hecho le habla con Juan y le dice que ella también empieza a sentirse asustada un poco. A veces la niña está en otro lugar, está viendo la televisión, la tiene comiendo, y ella entra a su habitación por algo y tiene una sensación fea, rara cuando ve hacia el closet, y también en el cuarto de su hija, como si hubiera realmente algo ahí. Ella incluso revisa en ocasiones, pero no hay nada. Como esto no deja de pasar, un día de estos Juan habla con su mamá y le cuenta: mira, pues está pasando esto, Betty está asustada, no sé qué decirle, no sé qué hacer. Y su mamá le dice: ¿te acuerdas que hay una señora que yo veía antes, que era amiga mía? Estas señoras que te hacen limpias así, ve con ella. Te paso su contacto, yo ya tiene años que no la veo ni que hablo con ella, pero seguro te puede ayudar. Juan está como un poco escéptico, un poco no cree tanto, pero dice, bueno, también está un poco desesperado por el bienestar de su hija y porque su hija está asustada. Así que van. Le hablan a la señora les dice: sí, pueden venir. No les comenta por qué van a ir, simplemente le dicen: necesitamos ayuda de usted. Sí, vengan, tal día, tal hora. Ellos llegan a la casa de la señora y en cuanto cruzan el umbral de la puerta, la señora les dice: ok, vienen por su niña. Sí, vienen porque algo se quiere llevar a su niña. Y los dos se quedan muy preocupados, asustados también. Y le dice: a ver, siéntense. Empieza a revisar a la niña y les pregunta si la niña está bautizada. Juan dice que no. Y les dice: ok, lo que está pasando es que hay un troll que está queriendo llevarse a su niña. Y Juan se queda con una cara de troll. Ni siquiera un duende, un chaneque, un troll. Muy específico también. Muy específico. Y le dice: sí, lo que pasa es que como su niña no está bautizada, está molestándola y se la quiere llevar.
no la dejen sola. De hecho, les voy a decir qué tienen que hacer. Y Juan nos comenta que la señora les empieza a dar una lista de cosas que tienen que ir a comprar en un mercado, entre ellas alcohol, algunas hierbas y otras cosas, y les empieza a explicar cómo limpiar su casa. Les empieza a decir cómo hacerlo, exactamente en qué puntos de la casa. Le comentan lo del closet y ella dice, ok, ahí es donde seguramente se está escondiendo, así que ahí pongan esto y esto. El punto es que funciona. Le hacen caso a la señora y funciona. La bebé deja de llorar, se empieza a calmar y todo parece estar súper bien. Todo parece estar súper bien hasta que Betty, una semana después más o menos de que terminan estos rituales que la señora les comentó, está sola en la casa. Ese día Juan había salido con la niña y escucha un ruido en su cuarto. En el cuarto de ellos, no en el de la bebé. Cuando se mete, alcanza a ver cómo las puertas del closet se abren así de golpe. Y ella se asusta, se queda un poco pasmada, se quiere asomar pero con miedo. Y ella dice que alcanza a ver una sombra que rápidamente pasa de un lado a otro de la habitación hacia la ventana completamente cerrada. Y cuando se asoma ve que todas las cosas, ropa, objetos de cuidado personal, etcétera, están movidos, tirados, como si un animal hubiera estado ahí, como una rata o algún mapache o algo similar. Sí. Pero no hay nada. La ventana, como decía ahorita, estaba cerrada y ella sí pudo ver además una sombra como saliendo, ¿no? Se asusta tanto que de hecho empieza a hacer el ritual que le había dicho la señora otra vez. Y de hecho esa es la última vez que ven o que escuchan algo así. La bebé se calma y todo se tranquiliza. Pero Betty revisa las cosas y se da cuenta que hay uno de los cajones que estaba más abierto que los demás, donde había ropa de ella y cosas que estaba guardando. Entre las cosas que estaba guardando, que esto me lo van a entender mucho las mamás de la audiencia porque muchas personas lo hacen, es más, yo lo tengo eso también lo tengo yo guardado aquí en mi casa. Ella tenía guardado el primer conjunto de ropa que le habían comprado y que había usado su bebé. Sí. Ya no estaba. Desapareció por completo. Pero a pesar de eso, ya nada volvió a molestar a su bebé. Y aunque han pasado los años, no regresó lo que sea que estaba tratando de llevarse a la bebé de Juan. Wow, creo que es la primera vez que escucho una historia sobre un troll en todos los años que llevamos recibiendo historias, ¿no? O sea, siempre se habla de duendes, de chaneques, de aluches, pero no había escuchado algo sobre un troll. Que justo esto pasa en Veracruz, y en Veracruz es muy común que haya historias de chaneques, precisamente. Pero acá, eso así es como nos lo cuenta, y de hecho, pues nos cuenta también en su historia esto, Juan, que él también estaba un poco sorprendido por la palabra, ¿no? Porque fuera específicamente un troll. Que en la actualidad la palabra se asocia más con argot de internet y esto, que hasta puede sonar gracioso de cierta forma. Pero pues sí, los trolls son estas criaturas pues mitológicas, ¿no? Muy similares también a aluches, duendes, todo este tipo de seres. Pero es la primera vez que escucho una historia así. Está súper interesante y también muy aterradora. También lo de los niños no bautizados, que es algo frecuente, ¿no? En estas historias. Sí, también con brujas. Con duendes, sí. Pero, pues sí, esa es la historia de Juan, a quien le mandamos un saludo hasta Veracruz, también a su esposa Betty y a su niña que ya debe estar algo grande. Y le mandamos un saludo a toda la familia. Gracias por enviarnos su relato. Saludos a la gente de Veracruz, que de los mejores cafés que he probado han sido en Veracruz. Sí, 100%. Vamos entonces con mi tercera historia, perdón. Me pasó como a ti. Sí. Que esta es enviada por Elaine Álvarez, que espero pronunciarlo bien, y en dado caso de que se llame Elaine, pues Elaine, pero creo que es Elaine Álvarez. Que esta historia me pareció muy interesante y también muy aterradora. Aunque lo que pasa es bastante simple, yo creo que les va a dar escalofríos. Se llama El Cristo me pidió agua. Y como pueden ver, tiene que ver con estas historias de figuras religiosas que tanto les gustan y que tanto nos gusta contar. Sí, una gran sección. Que recuerden que nos pueden enviar sus historias de esto también a mundocreepyhistorias@gmail.com, de cualquier tema, con el asunto del tema correspondiente para que no se nos revuelva por ahí. Sí. Elaine nos cuenta que toda su familia es muy católica por parte de su abuela, que les inculcó esta religión. Su abuela ya falleció lamentablemente. Y que en su caso particular, si bien se crió con esta religión y toda la vida, su infancia estuvo
en escuelas religiosas, ella realmente nunca fue muy apegada a esta, y siempre fue una de estas niñas que cuestionaba absolutamente todo. Entonces, desde que ella era muy pequeña y estaba en el catecismo o en su escuela primaria, en escuela secundaria, pero de estas escuelas religiosas con monjas, se la pasaba cuestionando, se la pasaba preguntando, y era algo que al parecer no le gustaba mucho a las monjas, a los padres. Y esto hacía que siempre se estuviera metiendo en problemas, que siempre estuviera reprobada, que siempre estuviera castigada y que fuera considerada pues una niña problemática, ¿no? Por las instituciones. En una ocasión, ella estaba sirviendo como acólita en una iglesia. Esto como una especie de castigo, ya que estaba a punto de reprobar una de las materias, y la monja que la impartía le dijo que tenía que servir en la iglesia de su comunidad para poder pasar esta materia. Así que, muy a su pesar y de mala gana, ella estaba ahí, y la habían asignado para limpiar, para colocar inciensos, para todo esto, ¿no? Ordenar todos estos lugares de la iglesia, especialmente uno donde se encontraba un Cristo que se utilizaría al día siguiente en una procesión, a la que ella llama como la procesión del silencio. Yo he escuchado al respecto, pero sinceramente no estoy muy enterado de en qué consiste. Ella nos cuenta que se encontraba limpiando este lugar y que se encontraba colocando inciensos, cuando, estando completamente sola en este cuarto donde se encontraba nada más que ella y este Cristo, escuchó detrás de sí una voz un tanto áspera que dijo: «Dame agua». Ella se quedó en silencio, se quedó paralizada. Creyó que tal vez lo había imaginado. Volteó a sus espaldas y solamente vio a Cristo en la cruz, sin moverse, sin hacer absolutamente nada, obviamente. Volvió a girarse, siguió colocando los inciensos, y entonces escuchó nuevamente la voz. Esta vez dijo: «Tengo sed». Uf, no manches. Y Lane volteó nuevamente y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Se quedó mirando fijamente a la figura de Cristo, y entonces se dio cuenta de que esta figura también la estaba mirando a ella, o al menos eso parecía. Ella dice que vio muy claramente cómo esta figura giró muy despacio su cabeza hacia ella, la miró directamente y sin mover la boca dijo: «Dame agua». Y Lane se quedó paralizada del miedo. No lo había visto mover la boca, pero estaba segura de que era él quien estaba hablando. En ese momento no le pasó por la mente que pudiera ser una broma o que pudieran, pues sí, ser sus compañeros jugando con ella ni nada de eso. Simplemente sintió mucho miedo y cuando pudo salió corriendo de ahí. Se fue. Y dice que en realidad no era la primera vez que le pasaban cosas raras. Sí era la primera vez que le ocurrían en una iglesia y con una figura religiosa, pero a lo largo de su vida ya le habían pasado ciertas cosas, como ver sombras, que algo se moviera e incluso escuchar alguna que otra voz incorpórea. Sin embargo, ella lo atribuía todo a su imaginación o a veces decidía simplemente quedarse callada para no ser juzgada, ya que sabía que era muy difícil que le fueran a creer, incluso su familia, y que no tenía mucho caso estar hablando de estas cosas. Así que su plan inicial fue quedarse en silencio, no decir absolutamente nada, continuar con su día sin entrar de nuevo a esa habitación. Pero entonces comenzó a sentir algo, un sentimiento que la invadió, y era un sentimiento de culpa. Sentía hasta cierto punto lástima de este Cristo, pensando que tenía sed y que le estaba pidiendo agua y ella se le estaba negando. Una culpa un tanto irracional, ya que no dejaba de ser una figura, y sin embargo ella no podía evitar la sensación de estarle negando agua a Cristo. Claro, sí. Lo que hizo, a pesar del miedo, a pesar de lo tétrico que era todo el asunto, fue ir a la oficina de la iglesia, donde había un pequeño refrigerador
tomó una de las botellas de agua que había ahí, se acercó muy despacio hacia la habitación, abrió la puerta, vio al Cristo y muy lento caminó hacia él. Dejó la botella en el suelo y salió corriendo. Al día siguiente se hizo la procesión del silencio, y cuenta que ella, junto con otros monaguillos, estaban caminando mientras rodeaban esta urna que tenía encima al Cristo. Y cuenta que la botella que ella había dejado en el suelo estaba ahí, pero ya no estaba en el suelo, estaba dentro de la urna de cristal donde se encontraba el Cristo. Estaba debajo de una especie de sábana blanca, pero la alcanzaba a ver. Y la botella estaba vacía. No manches, que espeluznante, pero también entiendo la parte de sentir culpabilidad. Porque mucha gente, más que ver esto como una historia aterradora, lo podrían ver como una especie de milagro. Como ser contactado por Cristo. Sí, depende de a quién le preguntes, ¿no? Siempre que hablamos de figuras religiosas hay debate en los comentarios, porque obviamente no todos profesan la misma religión. Entonces hay quien ve a estas figuras como algo bueno, hay quien las ve como algo malo, como idolatría. Hay quien piensa que son directamente algo maligno y que todas las figuras que lloran sangre, que hablan, que se mueven, no pueden ser algo divino. Y quien opina todo lo contrario. Entonces entiendo esta sensación también de ¿qué tal que es Jesucristo y le estoy negando el agua? ¿No? Hay una anécdota de Paul McCartney bastante graciosa hasta cierto punto, pero que toca más o menos un tema similar, ya que en una ocasión se cuenta que los Beatles estaban grabando en el estudio cuando a la casa de Paul McCartney toca un hombre, y cuando le abre, este hombre le dice que es Jesucristo, y era un hombre de barba así como un tanto desaliñado. Paul McCartney lo invita a pasar a su casa y luego lo invita a escucharlos grabar en el estudio. Y le preguntan por qué invitó a una persona que tocó a su puerta diciendo que era Jesucristo, por qué lo invitaba a pasar, ¿no? Si podía ser pues un loco. Y Paul McCartney responde que no podía arriesgarse a que si fuera Jesús y él no iba a ser quien le iba a cerrar la puerta, ¿no? Claro, sí, se entiende. Es eso, es una cuestión de tus creencias. Depende cómo interpretes este tipo de señales, este tipo de historias, este tipo de anécdotas, pero no importa la creencia, creo, o tu punto de vista, no deja de ser algo súper interesante. Y hasta cierto punto pues sí entiendo el miedo también, pero sobre todo quiero hablar un poco sobre el valor que tiene ella por haber vuelto a dejarle el agua. Muchos no se hubieran atrevido, es más, sí, no sé si yo me hubiera atrevido. Pues bien dicen que la valentía no es no sentir miedo, sino enfrentarse a él, ¿no? Claro. Y Elaine lo hizo, que le enviamos un saludo muy afectuoso a Elaine. Saludos. Y pasamos a la siguiente historia, si te parece bien. Sí. Muy bien, esta es la última historia que yo traigo el día de hoy. Y nos la envía Fátima Selene. Esta historia la titulé Olga no quiere ver eso. Y es que Fátima nos cuenta que de hecho este relato es algo que ella no recuerda muy bien. No como en la historia que conté antes, donde es como una parte borrada o bloqueada en la memoria de una persona, sino aquí más bien es como de esas historias que simplemente tu mente las va archivando y hasta que alguien te lo menciona lo recuerdas, pero no lo tienes tan en mente, ¿no? Más que nada porque creo que en esta historia en particular Fátima no tenía miedo, y voy a explicar por qué. Fátima vivía con su mamá, que ahora ya falleció, en paz descanse, su papá, quien nos dice que además es una persona muy sensible a las cosas sobrenaturales, que ha vivido muchas cosas y suele ser quien primero se da cuenta cuando hay algo extraño en un lugar, con un objeto, con una persona, y bueno, el resto de su familia. En algún punto, ella, que vive en Nuevo León, en Monterrey, nos cuenta que su abuelita, que también en paz descanse, llegó y le entregó a ella una muñeca muy viejita, una muñeca que había comprado en un tianguis, de un escaparate. Una muñeca que se veía que era como de los años 40 o 50, pero que estaba muy bien cuidada y estaba de hecho bastante bonita. No era de estas típicas muñecas antiguas que dan miedo, ¿no? Uh-huh. Esa estaba cuidada, estaba bonita y se la entregó a Fátima. Fátima la agradeció mucho, empezó a jugar mucho con la muñeca y empezó a hacer lo que una niña normalmente haría con esto: formarla parte de su rutina. Dormía con la muñeca, siempre comía al lado de ella y en muchas ocasiones la mamá de Fátima la encontraba a ella
sentada en una mesita que estaba en su habitación con 2 tazas como de té, una para la muñeca y una para Fátima. El problema empezó un par de semanas a lo mucho después de que la muñeca llegó a la casa. Y es que lo que nos cuenta Fátima es que su mamá, una de estas tardes que se asomó a la habitación para ver cómo estaba su hija, notó que estaba de nuevo jugando con la muñeca, hablando con la muñeca, algo súper normal en un niño, pero ahora había 3 tazas en la mesita. Ella le preguntó, ¿para qué pusiste la otra taza? Incluso pensando o asumiendo un poco que era a lo mejor para ella, para invitarla a tomar el té y jugar así. Pero la respuesta que Fátima le dio le puso la sangre muy muy fría a la mamá. Porque le contestó, ese es para Olga. Es que la muñeca es de ella. Nos dice que si bien su mamá inmediatamente pensó que lo que cualquier papá pensaría, que podría ser un tema de un amigo imaginario, Sí. también nos dice, aún así no le dio nada de gracia a mi mamá esto, le dio algo de miedo, Sí, y de hecho claro. me dejó ahí jugando y se fue porque le dio miedo la respuesta que yo le había dado. El asunto es que a partir de ese día, Olga, esta amiga imaginaria aparentemente de Fátima, ya estaba todo el tiempo en su vida. Todo el tiempo les contaba lo que platicaba con ella, cosas normales o cosas que bien un niño podría platicar con un amigo imaginario. Pero siempre decía esto, es que la muñeca era de Olga y está aquí no para llevársela, sino para cuidarla, y me pide a mí que la cuide porque es suya. No es mía, es de ella y me la está prestando. Contaba que platicaba con ella, que jugaban y todo súper bien. Pero el problema era que a la familia esto le parecía un poco extraño. De hecho, la mamá ya le empezó a dar un poco de miedo y le pidió al papá que revisara la muñeca. Le dijo, por favor, revisa si hay algo malo con ella, considerando que él tenía como esta sensibilidad, ¿no? Pero el papá le dijo, pues yo no siento nada, no te hagas ideas, mejor vamos a pensar que es su amiga imaginaria y punto. El asunto aquí es que empezó a pasar otra cosa más. La mamá ya no le gustaba que estuviera todo el día con la muñeca por esta misma idea, porque siempre hablaba de Olga cuando estaba con la muñeca. Entonces lo que empezó a hacer fue que en las noches, cuando Fátima se iba a dormir, abrazada de su muñeca, la mamá llegaba, se la quitaba y la ponía en un mueble con otros juguetes más. Y en las mañanas, cuando ella iba a despertarla, la muñeca estaba otra vez con Fátima en sus brazos. Lo extraño aquí es que el lugar donde había puesto la muñeca, donde la ponía, era un estante que tenía bajo un librero, pero muy alto, donde la única forma en la que Fátima podía llegar es escalando, pero aún así era difícil que no se cayera, era muy alto. Y además Fátima no era una niña que hiciera este tipo de cosas, según nos cuenta, pero no descartaba la posibilidad de que Fátima se hubiera despertado en algún punto en la noche y hubiera buscado su muñeca. El tema es que siguió pasando, y siguió pasando, y siguió pasando, todas las noches. Ella le preguntó obviamente a su hija si ella había agarrado la muñeca, pero ella siempre le decía que no sabía de qué hablaba, que ella se había ido a dormir con la muñeca en brazos y había despertado con ella, ¿no? En ningún momento la había perdido. Obviamente sin saber que su mamá se la estaba quitando todas las noches. Una de esas noches, la mamá toma la muñeca y dice, bueno, ya, esto ya es demasiado, y se la lleva a su habitación. La pone en una especie de escritorio que está cerca de la cama de ella y del esposo. La pone ahí y se va a dormir. En la mañana se despierta antes que su hija y nota que la muñeca no está. Y piensa, ok, pudo venir por ella. Va y ve 2 cosas. La primera es que Fátima está dormida profundamente. La segunda es que la muñeca no está en sus brazos. Está en un mueble que está justo enfrente de la cama, mirando directamente hacia la niña, como si lo hubieran acomodado de tal forma que estuviera su mirada fija en la niña. Obviamente la señora trata de pensar 1000 explicaciones lógicas de esto y vuelve a quitar la muñeca. Y ahora la esconde en un cajón, lo pone bajo llave, cierra su cuarto con llave incluso para que no haya forma de que Fátima vaya por ella. Y vuelve a pasar. En la mañana la muñeca ya no está en el cajón está abierto. Y vuelve a estar en ese mismo lugar, viendo a su hija. Si bien esto no era algo tan grave, la señora se sintió muy inquieta por esto. Ya tenía la sensación de que algo raro estaba pasando y de que eso de Olga y de la amiga imaginaria no le estaba gustando nada. Así que empezó a idear un plan para deshacerse de la muñeca. Y se lo dijo a su esposo. Ellos lo que hacían regularmente es que cada año hacían una limpieza general en su casa y muchas de las cosas las donaban a otras personas.
ella iba a aprovechar una de estas donaciones para quitarle la muñeca sin que se diera cuenta a Fátima y mandarla a donar y luego decirle que había sido un accidente y que pues la muñeca se había perdido. Era su manera de deshacerse de todo esto. Un par de días antes de que se llevara a cabo esta limpieza general en la casa, la niña empieza a sentirse mal. Fátima dice que ella no recuerda esto, pero que su mamá dijo que se sentía como... estaba triste, se sentía como... no como enferma, sino como con muy poca energía. Y le preguntaban qué pasó y le decía, no sé, es que Olga está rara. No me quiere hablar, está molesta. Era la primera vez que había algo negativo entre Olga y la niña. Y estaba sentada en la sala platicando de eso, cuando nos cuenta Fátima que su papá quería ver una película y puso la laptop de su hermana con un cable HDMI y la conectó a la televisión. Y mientras estaba platicando Fátima con su mamá, el señor estaba haciendo esto, y de pronto, y eso lo vieron todos los de la familia, la computadora se volvió loca. En la pantalla, que se podía ver lo que se proyectaba ahí, se estaba moviendo todo como si alguien estuviera moviendo el mouse, las teclas, presionando todo. Y al mismo tiempo las luces que estaban cerca también estaban como parpadeando. Ajá. Y el papá trataba de desconectar y seguía y trató de apagar la computadora, pero no funcionaba. Era como si hubiera un mal funcionamiento ahí, pero cuando desconectó la televisión de la computadora, también la televisión se quedó con este movimiento extraño, ¿no? El volumen se bajaba y se subía, los canales se movían, etcétera. Como si hubiera un montón de personas moviendo un montón de cosas electrónicas en la casa de forma súper aleatoria. Todos están viendo qué hacer, piensan que es una falla eléctrica o que algo está pasando, cuando de pronto una voz, la voz de Fátima, los detiene a todos en seco. Y todos la voltean a ver muy asustados. Porque Fátima dice muy claramente, es que Olga no quiere ver eso. Y Olga está enojada. La mamá tiene un escalofrío horrible en ese momento. Y le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que hables con Fátima. Con Olga, perdón. Ya no quiero que hables con Olga. Ya no hables con ella. Voy a guardar tu muñeca y ya no vas a jugar con ella. Obviamente Fátima se pone muy triste, empieza a llorar y no le hace caso. Al día siguiente, que pasa el tema de la limpieza, se deshace de la muñeca. Y casi como si fuera algo de... una cuestión psicológica muy, muy marcada. Pasa el día siguiente y la mamá está esperando qué explicación darle a su hija de que la muñeca se perdió o qué decirle. Ni siquiera pregunta por ella. En algún momento incluso le preguntan un poco de que, oye, ¿con qué has estado jugando? ¿Qué has estado haciendo estos días? Y Fátima le dice, pues con mis cosas, con mis muñecas, etc. No pregunta por la muñeca, no pregunta por Olga. Y de hecho, como dije al inicio de esta historia, Fátima Selene nos dice, si no fuera porque mi mamá me lo contó esto, ya que yo estaba grande, yo ni siquiera me acordaría de que yo tenía una amiga imaginaria al parecer, llamada Olga, o que tuve una muñeca con la que no me despegué durante meses. Pero ya no volvió a ver nada. Su mamá, como decía, desafortunadamente ya falleció. Pero cuando se pudieron deshacer de la muñeca, lo que sea que estaba pegado con ella, se fue también. Quién sabe dónde habrá terminado esa muñeca. Qué buena historia y qué fuerte, o sea, porque no era como un fantasma normal, digamos, ya escalaba a nivel poltergeist, algo así bastante raro. Bastante raro. Y más porque en este tipo de historias normalmente hay una cosa como entre el niño y el supuesto amigo imaginario negativa, ¿no? Sí. Como que le termina haciendo daño. Acá no. Estaba bien con ella. Pareciera que no, al menos no hasta ese momento. Quién sabe qué hubiera pasado después. Sí, quién sabe. Pero me parece una excelente historia para cerrar este episodio. Muy, muy buena historia. Como muchas otras que nos llegan en el correo, que ya saben, los invitamos a que si ustedes tienen una historia que les contaron, que les pasó a ustedes, que les contaron sus abuelos, lo que ustedes quieran, nos la pueden enviar a mundocreepyhistorias@gmail.com y en el asunto colocan de qué trata su historia. Si es de una muñeca maldita, por ejemplo, pueden decírnoslo en el asunto y así nosotros la vamos clasificando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Recuerden que tenemos el canal de YouTube Historias de Mundo Creepy, por si ustedes nos quieren escuchar por allá también. O tenemos también estos otros proyectos como Noctámbulos Podcast, también Mundo Creepy, el canal principal, que ya tiene su versión podcast como Misterios de Mundo Creepy. Y por supuesto nuestro canal de Creepypastas, Mundo Creepy Creepypastas, o Creepypastas de Mundo Creepy, aquí en audio. Ya todo tiene su canal y tiene también su versión audio.
así que por allá nos pueden seguir. Y en redes sociales, ¿cómo te encuentran a ti, Kevin? Muchas gracias. En todos lados estoy como @Kevin Maskedman. Yo en todos lados como @Emanuel_Night, y el canal está como Mundo Creepy Oficial o como Creepy Mundo por allá por X. Si aceptan sugerencias, si aceptan DMs ahí que nos quieran saludar, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y también, por favor, comenten aquí en Spotify o en la plataforma, si los dejan comentar en la plataforma de su preferencia. Pónganos la puntuación más alta o la que ustedes nos quieran dar aquí también en Spotify. Y no olviden darnos follow, porque eso nos ayuda un montón. A lo mejor ya oyeron los episodios y todavía no nos siguen. Síganos, por favor, así les llegan también notificaciones. Pues bueno, con eso nos despedimos en esta ocasión. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por llegar hasta esta parte, y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Historias de Mundo Creepy. Buenas noches.